Tiene la palabra el diputado Juan Brusque. Gracias, presidenta. Bueno, adscribo, por supuesto, a todas las opiniones, manifestaciones y expresiones de mi compañero de bancada. Y me voy a referir, por supuesto, a las dos leyes, a los dos proyectos de ley que están en tratamiento. Primero, en forma muy sintética, al tema de la incorporación de los procedimientos de juzgamientos y procedimientos en la etapa previa al juicio oral de los casos de flagrancia, diciendo de que efectivamente es el derecho público provincial el que ha dado el primer paso. Y no solamente lo ha sido la provincia de Buenos Aires, sino también lo ha sido la provincia de Córdoba, en especial en todo el proceso de reforma del procedimiento penal cordobés, que como ustedes saben, desde hace varias décadas lo venimos desarrollando. Al punto tal que se han ido incorporando todos los aspectos relacionados a la oralidad, por eso festejo y celebro de que se incorpore este mecanismo del procedimiento de caso de flagrancia, porque se introducen aspectos que hacen a la oralidad y cuyas ventajas ya han sido vastamente desarrolladas por los diputados preopinantes, así que simplemente yo voy a hacer algunas menciones. En el caso de la provincia de Córdoba, se comenzó con un plan piloto en la ciudad de San Francisco, que está ubicada al este de la provincia, en donde efectivamente se enmarcaba dentro del proceso de reforma del Código de Procedimiento Penal cordobés, en donde se introduce en la figura de los juicios por jurado, que también ya lleva más de 10 años de vigencia, con un éxito importante, y también hacemos votos para que a nivel federal tengamos una ley en ese sentido, dado que la Constitución Nacional así lo refleja, y por supuesto la incorporación de la atención inmediata en los casos de flagrancia y las investigaciones en lo que respecta y el control a las detenciones que se producen en la vía pública. En función de ello, en esta ciudad de San Francisco, en esta etapa previa al juicio, como dijimos recién, colaboró en la elaboración de esta reforma el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, quien vino a traer toda la experiencia de esta materia en otras partes del mundo y que, por supuesto, hoy en día nos permite reflejar una disminución, abreviar los plazos en el juzgamiento de aquellos delitos que caen bajo la figura que nosotros queremos incorporar ahora en el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Yo, señora presidenta, voy a incorporar en la versión taquigráfica, en los diarios de sesiones, las estadísticas, para no cansarlos con los números, del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales referente a la actividad judicial del año 2015, en donde se hace una verdadera enumeración, una tabulación sobre los tipos de delitos y los casos en donde se ha actuado en el área de flagrancia, como se le llama específicamente en este esquema elaborado por el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. La ventaja de este procedimiento, ya lo señaló muy bien la diputada preopinante, se acortan los plazos, se descomprime la actividad, sobre todo del Ministerio Público, de la Fiscalía, para abocarse, por supuesto, a la investigación de los delitos complejos, se evita la dilación en el juzgamiento de hechos delictivos y, sobre todo, algo importante, presidenta, evitamos de que se produzca la prescripción de la acción penal, justamente a veces por inacción de la actividad que desarrollan los jueces o la investigación por estar bastante sobresaturado, como bien señaló la diputada preopinante, en la actividad de investigación. En el caso de flagrancia nos encontramos que los procesos se achican, se abrevian, porque hay ciertamente una probabilidad de la existencia del delito y de la culpabilidad de la persona que está siendo aprehendida. Por lo tanto, en esa etapa previa al juicio se produce lo que se denomina en la ciencia del derecho penal el indubio pro república, para así después pasar al indubio pro reo en la etapa justamente del juicio propiamente dicho. Por supuesto que hay algo que señalar, que el despacho no lo dice expresamente, pero lo debemos señalar. Se deben respetar las garantías constitucionales en todo el proceso. Por ser procesos abreviados no significa de que se afecten las garantías constitucionales. Con este proyecto
al cual nosotros adherimos y acompañamos, como dijimos recién, nos estamos acercando a la manda constitucional de tener, una vez por todas, un sistema acusatorio adversarial, que es el que tanto vienen señalando las distintas bancadas como una avanzada que se adecua a los principios constitucionales que nosotros proclamamos. Con referencia al otro proyecto, al de las técnicas especiales de investigación. Mire, Presidenta, a nosotros en el bloque se nos planteó un problema de saber este tipo de ley qué era, si era una ley de naturaleza procedimental, si era una ley de naturaleza sustancial, cuál era su encuadre constitucional, porque de ello dependía si las provincias tenían que avanzar o no avanzar en figuras parecidas. Nosotros hemos tomado la decisión de afirmar de que estamos en presencia de una ley sustancial. Por lo tanto, viene a integrar lo que se denominan las leyes complementarias del Código Penal de la Nación. ¿En razón de qué? En razón de los antecedentes que ya hay sobre normativas similares. Bien se ha señalado aquí la Ley de Lucha contra los Estupefacientes, o la Ley de Lucha contra el Narcotráfico, la 23.7307, la Ley de Prevención del Lavado de Activos provenientes del narcotráfico y del terrorismo, Ley 25.246, 26.683, la Ley referente a la lucha contra el terrorismo, 26.268, nos dan la primera pauta de que existen leyes sustantivas que integran el cúmulo que hace a la legislación de fondo en materia penal, que son aplicables en todo el territorio de la República Argentina y que no requiere de actuación y que no invaden tampoco las potestades de las provincias en materia procedimental. También, y esto es muy importante, Presidenta, la necesidad de encarar una verdadera política criminal unificada en criterios jurídicos en esta materia. Estamos hablando de los llamados delitos complejos, y los delitos complejos no pueden a veces encararse por una sola jurisdicción, sino que hay problemáticas interjurisdiccionales que obviamente una ley de esta característica le va a permitir no solo a los jueces federales, no solo a los jueces nacionales, sino a cualquier juez provincial avanzar en la materia. En este punto debemos señalar también, Presidenta, que queremos dejarlo reflejado expresamente en el texto de la normativa. Y por eso, cuando llegue el momento del tratamiento en particular, vamos a proponer la inclusión, ya sea en el artículo 1 o en el artículo 20, en eso nos podremos de acuerdo con los miembros informantes, la leyenda de que la presente ley, primero, es de orden público y segundo, debe entenderse como complementaria de las disposiciones del Código Penal de la Nación. Con esto estamos dotando a todas las autoridades policiales provinciales, a los jueces provinciales y lo estamos eximiendo a las legislaturas provinciales a que tengan que estar sancionando leyes similares y entendemos que es un avance en la persecución del delito. Una frase importante, señora Presidenta, el crimen está organizado, el Estado no está organizado y esta es una ley que va a venir a dar una herramienta, un instrumento para que verdaderamente las distintas órbitas del Estado estén efectivamente organizadas. En lo particular, entendemos, señora Presidenta, que hay que hacer algún tipo de observaciones o más bien aclaraciones. Por ejemplo, en el artículo 3, cuando se habla del concepto del agente encubridor, que en el momento del tratamiento particular lo vamos a señalar, falta hacer mención de que esta figura existe, pero con la autorización judicial. Esto no es una decisión sola y exclusiva del Ministerio de Seguridad. En lo que respecta al agente revelador, artículo 5, nosotros entendemos que hay que hacer también un agregado en lo que hace al valor probatorio de la obtención de los datos, de las pruebas y los documentos que se obtienen a través de la utilización de esta figura. En el artículo 9, nos alegramos que hayan tomado la propuesta que le hicimos a la ministra en la oportunidad que nos visitó en lo que respecta a la no punibilidad. En el texto originario se establecía de que no era punible los hechos delictivos en que incurrieran el agente revelador o el agente encubridor, siempre y cuando no se pusiese en riesgo la integridad física o la vida de terceros a la organización. Y allí dijimos de que esto parecía una licencia para matar a los miembros de la organización y bueno, vemos que el texto ha eliminado esa posibilidad y por lo tanto la restricción de la no punibilidad también alcanza a los miembros de la organización, por lo tanto el agente encubridor no va a tener esta posibilidad. Y viene a ser este artículo 9 otro inciso
de los que está mencionado, de los casos expresamente establecidos en el artículo 34 del Código Penal de la Nación. Por eso hablamos de que esta es una ley complementaria. Igualmente nos preocupa un aspecto que no ha quedado claro en el artículo 10, cuando se dice que efectivamente del proceso de investigación se detiene a uno de estos agentes, obviamente que el juez lo va a liberar de responsabilidad penal por el hecho del artículo 9 que mencionamos recién, pero no se aclara prohibiciones referentes al uso de bienes, de dineros que puedan hacerse de parte de estos agentes al momento de realizar su tarea. Por eso, en el momento del tratamiento en particular, vamos a proponer prohibiciones referentes a la utilización y al involucramiento de parte de estos agentes con las organizaciones a la cual se van a introducir en aspectos sentimentales, porque ello puede afectar justamente la objetividad del trabajo de desarrollo. Por eso, en el momento oportuno, vamos a hacer un agregado al artículo 10, en donde vamos a proponer la prohibición de que el agente encubierto pueda realizar actos distintos a lo específicamente encomendado, involucrarse con los fines de la organización criminal o sentimentalmente, apropiarse de dinero, objetos, valores que le hubiesen sido entregados en el cumplimiento de su misión, bajo responsabilidad penal, gastar o utilizar los recursos, bienes y valores que le sean entregados para cumplir la misión con otros fines que no sean los establecidos por la investigación propiamente dicha. En ese contexto también nos preocupa otro artículo, señora Presidenta, y yendo a otra figura, la figura del informante, que ha sido un poco la que más ha generado discusión y que ha generado crítica en el interesante y rico debate que venimos desarrollando a lo largo de la tarde. En el artículo 13 nos preocupa el hecho de que se incluya como posibilidad de dar información o datos a otras organizaciones. El artículo 13, señora Presidenta, me permito leerlo en la parte pertinente, tendrá carácter de informante a aquella persona que bajo reserva de identidad a cambio de un beneficio económico aporte a las fuerzas de seguridad policiales u otros organismos. Ahí nos preocupa esto de u otros organismos. No nos imaginamos qué otro tipo puede entrar aquí. Puede ser el AFIP, ¿cuál puede ser? Nosotros entendemos que eso no ha quedado claro, puede motivar algún tipo de confusión y que por lo tanto vamos a proponer la inclusión de que esos otros organismos sean aquellos que estén encargados de la investigación de hechos ilícitos en la oportunidad en que se utilice esta figura. También entendemos de que es importante en ese artículo establecer qué valor probatorio se le va a dar al testimonio del informante para el caso que sea necesario convocarse al efecto. Y por último, señora Presidenta, en lo que hace a la prórroga de la jurisdicción, una figura que sinceramente le digo a mí no me entusiasma mucho porque se puede prestar a veces a confusiones y avanzar sobre jurisdicciones provinciales, pero entendemos que habría que hacerle un agregado para dotar de mayor garantías a las jurisdicciones locales que van a ser en cierta medida invadidas por una jurisdicción federal en una investigación, sea por un juez o un fiscal, entendiendo de que como aporte final deberíamos establecer en el artículo 18 de que cuando justamente un fiscal o un juez entra en extraña jurisdicción a los fines de reservar o preservar, mejor dicho, los principios que establece el artículo 18, se le dé comunicación al juez natural del local en un plazo no mayor de 24 horas. Mire, señora Presidenta, esto es para evitar que se produzcan confrontaciones entre las fuerzas de seguridad, porque muchas veces ha pasado de que por no dar una comunicación, las fuerzas de seguridad locales con las fuerzas de seguridad federales o especiales se han visto enfrentadas porque se han encontrado en un escenario de un crimen sin saber quién es quién. Y sabemos muy bien que hoy las técnicas de la organización delictual usan armamentos, uniformes e insignias de las policías de seguridad justamente para encubrirse y llevar adelante su cometido. Por último, vuelvo a repetir la frase que dije recién, sin ánimo de cansar: la delincuencia en la República Argentina está organizada, sobre todo los delitos complejos. Hace falta que organicemos el Estado y lo modernicemos. Estas herramientas van a cumplir esa misión. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.